y hasta quieren competir con el tiktokero, el del YouTube, de que vieron a la chava que está pues con una cadera muy amplia, que tiene glúteos muy desarrollados, que se ve muy llamativa, y ellas quieren emular a una persona que a lo mejor está dopada, que tiene operaciones, que tiene una genética importante, y tratan de emular lo que están viendo. Cuando cosas que no contemplan, pues. Sí, y con todas las posibles carencias o problemas sociales que van asociados, pues generan problemática. Pero si hay un ejercicio, ahorita ya volviendo a ese, que ahorita está muy de moda, ¿no? Y ese es el único, el hip thrust. Sí. El hip thrust es un ejercicio que es específico para glúteo mayor, ¿sí? Pero no es para todos. Por una sencilla razón. No tanto el que el ejercicio sea malo, independientemente de si se hace con una barra, si se hace con una mancuerna, si se hace en un aparato. El problema es que donde se recarga la barra, o incluso la mancuerna o el aparato, es el abdomen. Y abajito de los músculos del abdomen hay órganos y sistemas muy importantes que van desde la vejiga, que pueden ir desde órgano reproductor de la mujer en partes muy superiores, el intestino, y al momento de que tú estás recargando un peso que sí va en tu estructura de las crestas ilíacas, pero a fin de cuentas va a ir recargado en el abdomen, te puede generar un problema, sobre todo por la cantidad de peso, porque el glúteo es uno de los músculos más fuertes que tenemos. Entonces, conforme tú le vas poniendo más peso, pues el glúteo se va a poner más fuerte y te va a levantar, por decir una cifra, arriba de 100 kilos, como si nada. Sí. Pero el problema es que tienes recargado 100 kilos en el abdomen. Sí, así es. En una parte importante de tu economía, y pues esos 100 kilos pues no te lo soporta el abdomen muscular, y todos los órganos y sistemas que están ahí pues también van a tener alguna situación. ¿Qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos aquí con mi queridísimo amigo el doctor Ravelo, una figura muy importante para Body Fit System en el tema de que ha estado con nosotros colaborando desde hace ya muchos años, desde el tema de compartir información, como catedrático en nuestro instituto. Hemos hecho por ahí algunas colaboraciones juntos en la UNAM, que él es el directivo en la parte de fisioterapia. Entonces, nos llena de gusto, querido amigo, tenerte por acá. Muchas gracias por estar con nosotros. Hombre, encantado, Pablo. De veras es un honor poder estar aquí con ustedes, que me hayas invitado. Y bueno, pues ya sabes, la amistad es mutua. Muchísimas gracias. Y el aprecio igual hacia Peña también, que lo voy conociendo de menos tiempo para acá. Pero bueno, a ti te conozco desde quién sabe hace cuántos años ya. Pasa el tiempo. Muchas gracias, muchas amigo. Gracias. Me gustaría que te presentaras así de forma general. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo anclaste también todo ese conocimiento y esa sabiduría al mundo del gimnasio, al laboratorio del fitness, como le llamas tú, que esa palabra la tengo muy marcada desde hace muchos años? Muy bien, bueno, pues yo me dedico a lo que es la fisioterapia. Yo soy licenciado en fisioterapia desde hace más de 30 años, y a lo largo de esos 30 años he adquirido el grado de maestría, el de doctorado, incluso ahorita ya el de postdoctorado también, pero siempre hice una preparación paralela a lo que viene siendo el área médica y educativa, que fue la de entrenamiento. Yo pude hacerme entrenador en un programa de la UNAM que tenían hace pues ya casi 25 años también. Ya tengo mucho tiempo como entrenador en acondicionamiento físico integral, y luego me pude certificar llevándolo a la terminología española, lo que es NASCA, como entrenador personal. Entonces yo pude conjuntar pues el área médica con lo que siempre ha sido mi pasión, y que incluso mi pasión que me llevó a la licenciatura fueron las pesas. Y todo porque yo me lastimé una vez el cuello jugando fútbol americano, y empecé con procesos de rehabilitación a través del gimnasio, y eso fue lo que me llevó a estudiarlo. En la actualidad yo tengo la fortuna de trabajar en la UNAM, es mi trabajo actual, soy maestro de tiempo completo ya definitivo, y estoy a cargo como responsable del área de fisioterapia ortopédica y deportiva, en la cual, bueno, pues tengo impacto directo con grupos de alumnos, y que trato de permear todo este gusto de las pesas y relacionarlo lo más que se pueda hacia lo que es rehabilitación, que incluso es una de mis líneas de investigación actuales, ¿no? El gimnasio de pesas como herramienta para rehabilitación de problemática física, ya sea ortopédica, neurológica, reumatológica, en niños, en adultos mayores, en público deportivo de cualquier índole, ¿no? Cómo es tan bonito que luego de repente cuando uno empieza a apasionarse con el mundo de las pesas, puedes observar infinidad de situaciones alrededor de todo ello, ¿no? La parte de la musculación, la parte del fitness, la parte de la rehabilitación. Ahorita que tocas ese tema, querido hermano, y para entrar ya un poco en materia, ¿qué es para ti un gimnasio? Porque bueno, yo
somos más o menos de la misma edad. En aquellos tiempos a los gimnasios solo acudían gente musculosa, gente grande, gente que a lo mejor que... De hecho, yo recuerdo mucho algo que cuando no estabas musculado y ya tenías tiempo entrenando y decías, voy al gimnasio, te daba pena decir que ibas porque estás mamado, claro. ¿Qué es para ti un gimnasio, hermano? ¿Cómo vislumbras la magia que se lleva dentro del entrenamiento de pesas, del entrenamiento de musculación? Bueno, no, hombre, es una pregunta que yo creo que pudiera tener tantas respuestas, que yo en la actualidad lo tengo como un laboratorio. Así es. Sí, es básicamente un laboratorio de investigación, ¿sí? Porque bueno, a eso me dedico, pero también es un centro dedicado a ti mismo, es un centro de reconversión personal, puedes llevarlo hasta ese lado psicológico, pero sí del lado experimental incluso puede ser un laboratorio, pero también tengo que defender el área médica, ¿no? El área médica ahorita ha hecho mucho desarrollo en lo que es el músculo esquelético voluntario, la musculatura, y se ha logrado entender que el gimnasio es una herramienta que va a permitir que la población que hace ejercicio actualmente en gimnasio pueda tener un mejor envejecimiento. Sí, y la calidad de vida es insuperable cuando estás tocando el lado del fitness, el lado fuerte. Sí podrás estar hipertrófico o no, depende de lo que tú tengas de metodología y gustos, pero básicamente vas a tener una calidad sobresaliente de vida el tiempo que tengas que estar, ¿no? Entonces, bueno, termina siendo para mí un laboratorio completo, pero un laboratorio que apasiona, ¿no? Sí, es una pasión tan bonita, tan hermosa el entrenamiento, la musculación. ¿Qué opinas? Te lo platicamos porque luego de repente tenemos muchas dudas de todo eso, pero ya entrando en materia, en el tema de la musculación de los niños. ¿Un niño puede hacer pesas? ¿Desde qué edad? ¿Qué ejercicios sí, qué ejercicios no? ¿O les limita el desarrollo? Ajá. ¿Limita el desarrollo? ¿Tiene ventajas? ¿No tiene ventajas? Y que me gustaría que tú eres el experto también en esa área que nos comentaras. No, bueno, también el trabajo con pesas, y lo voy a llevar hasta lo que es un bebé. Si el bebé en su desarrollo psicomotriz que va teniendo en maduración del sistema nervioso central, va madurando el sistema nervioso central, pero donde se vería el resultado físico, donde la gente va viéndolo, es que el niño vaya incorporándose, de estar en decúbito supino, que se llama boca arriba, a que se pueda empezar a girar, que levante la cabeza, que intente sentarse, que controle la cabeza sentado, que se ponga a gatear, que se ponga a caminar en el momento que tenga que hacerlo. Eso se logra sí con la madurez del sistema nervioso central, pero básicamente es fuerza. Sí, o sea, es la musculatura la que está actuando. Pues ahí está el estímulo, ¿no? Sí, se requiere el estímulo y va a tener un resultante en la musculatura. Entonces, pudiéramos llevar hasta ese punto. Obviamente, hablar de bebés que trabajaran con algún estímulo en gimnasio no es tan surreal, no es tan irreal, porque hace varios años, cuando yo empezaba a estudiar todo esto, había un área que se llamaba el Gymboree. ¿Y cómo? Los Gymborees. Okay. Sí, Gymboree. Y era un gimnasio para estimular desarrollo psicomotriz en los niños, sanos, ¿sí? Entonces era un gimnasio para niños. No los ponían a hacer pesas, pero sí los estimulaban para que precisamente pudieran tener fuerza. Esto con el tiempo se fue adaptando, se fueron mejorando, se fueron haciendo muchas investigaciones y en la actualidad se concibe que el desarrollo con pesas puede ser llevado incluso en instancias preadolescencia. Sí, o sea, a partir de los 8 o 9 años se puede desarrollar, no hay ningún problema, siempre y cuando se haga una evaluación médica certera para el niño o la niña, que no tenga algún defecto postural importante, que no tenga una enfermedad y obviamente que tenga un entrenador capacitado en entrenamiento con niños. Y lo más importante, en conjunto, sobre todo que no tenga ninguna deficiencia ósea o enfermedad sistémica, es la carga de entrenamiento. Las cargas de entrenamiento no van a generar lo mismo que genera en alguien que ya es joven o en un adulto. Es básicamente que empieza a tener coordinación intramuscular e intermuscular e ir preparando su sistema para que sea un coadyuvante en sus actividades lúdicas o deportivas en ese momento. Y entonces en niñez, preadolescencia, se ocupa como un medio para mejorar su aspecto
de juego, Sí. básicamente, y que tenga mejores desarrollos deportivos. Ya con el tiempo, si al niño o la niña le va gustando, pues ya se puede pensar en que se tengan mayores posibilidades, pero a fin de cuentas el gimnasio es una herramienta para fortalecer. Entonces, si tú fortaleces, vas a tener muchísimas bondades. Excelente. De prevención de lesiones, de mejoras óseas, todo lo que pueda ser benéfico para el organismo se va a lograr en el gimnasio, siempre y cuando la carga, el que esté llevando al niño sea el correcto y que el niño no tenga ninguna deficiencia. Porque muchas veces justamente se tiene el mito de que, pues es que un niño no puede estar haciendo, ejercicio de fuerza, musculación, cuando las pautas son esas, que esté bien hecho, que tenga buena dosificación y listo, ¿no? Sin tema. Ya. Sí, o sea, sí, es un mito el que no puedan hacerlo. Sí. Aquí en México, pues a la fecha, el gimnasio en muchos momentos sigue siendo un mito, mucha gente Sí, no lo claro. concibe. Ayer estaba leyendo que la población mundial que practica ejercicio dentro de un gimnasio creo que no pasa del 30% a nivel mundial. Entonces, en un niño pues todavía se disminuye mucho más. Y aquí en México pues existen muchos tabús Sí. en relación a eso, pero realmente no tiene ningún sustento y no tendría ninguna maleficencia el gimnasio cuando se realiza en buena forma. Y los resultados son buenísimos, ¿no? Excelente. Sí, bueno, para todo nuestro público lo está cotejando muy bien un experto, ¿sí? Un especialista en todo en el tenor de la palabra. No es alguien que tiene poco tiempo en esto, está en la trayectoria, entonces es algo muy bueno. Sí. Ahorita que comentaste ese punto del aspecto del gimnasio en México, ¿cuáles crees que podrían ser algunos 3, 5 puntos o mitos que todavía hay en el gimnasio, al menos aquí en México, que no del todo son ciertos y que la gente los cree como una realidad, ¿no? Porque luego de repente vemos a alguien que está muy mamado y ya lo dijo y Sí, pues, ya es es la la ley, verdad ¿no? absoluta. Entonces, ¿cuáles sientes que Así son es. unos mitos que desde tu perspectiva filosófica, porque sabemos que también te llama mucho todo eso, están todavía muy arraigados en el tema del gimnasio? Pues lo que acabas de decir, precisamente el mito del gimnasio es que toda la gente que va a hacer pesas tiene que quedar muy musculoso. Y no, para empezar es dificilísimo lograr hipertrofia llamativa. Claro. Sí, puede haber una hipertrofia funcional. La hipertrofia estética, pues es una mezcla entre funcionalidad, composición corporal. Pero el mito es que la gente piensa que se va a poner gigantesco. Y bueno, para que se logre eso son muchos factores. Ojalá. Ojalá y fuera así, pero realmente no se da. Sí, ese es el principal método, ¿no? Y la otra, que el público masculino es el que debe de ir, según el mito, al gimnasio. Porque el hombre tiene que ser fuerte, tiene que estar más marcado, y las mujeres no, es un ejercicio que las va a desarrollar espaldonas, que es lo primero que dicen, y bueno, una serie de cosas que no pasan, ¿no? Y también la población ahora alterna y de pensamientos diferentes, pues también lo ven al gimnasio como un centro de no integración muchas veces, ¿no? Esa población, y me atrevo a decir, a lésbico, gay, que también es un público muy importante, claro. sí, no alcanzan a vislumbrar todos los beneficios que se tienen acá, ¿no? Sobre todo por esos mitos, ¿no? Sobre todo el que vas al gimnasio te va a poner gigantesco, y ojalá y pasara eso. Sí, ojalá fuera tan sencillo poderlo hacer, ¿no, Peñita? Así es. Yo en lo personal, por ejemplo, pues llevo mucho menos tiempo que ustedes aquí en el medio, solo que los gimnasios han cambiado muchísimo el punto de vista. Antes sí, de que únicamente van los mamados, únicamente van los que buscan competir o lo que sea, y actualmente no, o sea, se ha visto más que va gente adulta que lo hace por un tema de longevidad, por una cuestión de sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, niños que lo buscan complementar con la parte de su deporte, fútbol, básquetbol, que les da un poquito más de potencia y coordinación. Y sí, o sea, ha cambiado bastante todo. Sí, va a seguir cambiando, ¿no? Y uno de los puntos importantes para poder comprenderlo un poquito más socialmente, yo siempre trato de dividirlo por grupos de edad. Sí, la población adulta y adulta mayor va con una búsqueda muy específica, ¿no? Probablemente va ligado a lo que viene siendo salud, a lo mejor mejorar un poquito más la estética corporal. Los niños, tal como dices, Ángel, van mucho al desarrollar el beneficio de otro deporte, básicamente. Y la población joven sí va con la idea de la estética, va con la idea del crecimiento muscular, va con la idea de ponerse, permito una palabra ahí media, para no molestar, buenones, pero van con la idea también termina siendo un centro de convivencia, muchas veces. Entonces yo la manejaría por esos 3 parámetros, ¿no? Por grupos de edad grandes. Sí, no, y al final del día es una parte de integración, ¿no? De aspectos integrativos.
¿Cómo ves el aspecto de la sarcopenia, querido amigo, en el aspecto de los adultos mayores? Yo menciono mucho que el tema de la musculación funcional, como también la mencionas tú, tiene que abonar hacia un seguro para la vejez, ¿no? Porque al final del día alguien que ya tiene 65, 70 años no es tan fácil que si no hizo ejercicio pues se pueda mover. ¿Cómo abona el tema de la musculación hacia la sarcopenia y a esa etapa del retiro, por así decirlo? Pues mira, desde el punto de vista de la rehabilitación médica, la sarcopenia es un problema gigantesco de salud pública en México, ¿no? Y a nivel mundial. Entonces, a la par, también se trataron de buscar posibles alternativas de mejora. Y con el tiempo, realmente la única que te da esa posibilidad en gran forma comprobada y que tiene una validez científica es el uso de las pesas, el gimnasio como herramienta. Entonces sí, el gimnasio termina siendo para evitar sarcopenias importantes y que luego se asocian a osteopenias y osteoporosis. El gimnasio te permite lograr que la disminución muscular y todo lo que va también para ello, como dije, a nivel óseo, no se decaiga tan pronto, o incluso que se mantenga. Incluso ahorita hay un fenómeno muy fuera de lo que es el país, ¿no? Pero encuentras ya muchos adultos mayores extremadamente fuertes. Sí, extremadamente fuertes porque tienen el tiempo, tienen el dinero para poder estar. Algunos, no todos, desafortunadamente, pero hay mucho fenómeno en ese aspecto de que sí los ves, incluso ya empieza a haber ahí comparativas con público joven y bueno, ves a una persona de 70, 75 años con un cuerpo que los de 20 a veces lo quisiera, ¿no? Entonces, bueno, sí se ha tenido un poquito más de retroalimentación, pero sí, el gimnasio es la base para evitarte sarcopenias, ¿no? Y que sea un problema de salud pública importante. Tocando ese punto, fíjate, Doc, que me ha llegado cliente a consulta que me dicen de que, oye, es que mi doctor me dijo que sí o sí tengo que hacer masa muscular. Y aquí lo llamativo, o sea, no tanto por un tema de sarcopenia como tal, sino un tema de caquexia, que, o sea, no son adultos de 60, 70 años, son adultos de 40 y tantos años, pues, y que ya están llegando a esos límites, obviamente por, pues, alimentación y muchas cosas, ¿no? Sí, desafortunadamente también el gimnasio es un hábito que tienes que formarlo desde cuando tú quieras, pero lo ideal es empezarlo a trabajar desde, si tienes la oportunidad desde niñez y que se vaya haciendo un hábito, mejor, pero si no, en la adolescencia o juventud primaria se va logrando, pero ese es el problema en México. Aquí en México se habla mucho de la obesidad, pero el factor primario para la obesidad es el sedentarismo. Sí, obviamente la nutrición, pero México es un país muy sedentario. Entonces, si una persona de 45 años ya tiene un deterioro importante a nivel de la economía del cuerpo, pues es que 45 años no hizo absolutamente nada o lo hizo mal. Y aparte se nutrió de una forma muy errada. Entonces, pues llegan con problemas que tendrían que presentarse por reloj biológico después, mucho más adelante, ¿no? Pero sí es algo que en México se tiene, ¿no? Ese sedentarismo. Ahorita que tocas ese punto, querido amigo, bueno, de repente luego sobre todo en las mujeres, ¿no? De repente yo veo muchas chicas que intentan hacer como ejercicios medio rimbombantes por ahí, extraños, dudosos, pero vaya, desde tu expertise y tu conocimiento, ¿qué ejercicios, sobre todo para las mujeres, sientes tú que deberían de estar, si no prohibidos, al menos muy supervisados, o si bajo alguna estructura ósea idónea donde una chica la tiene que tener, pero que relativamente no son para cualquier tipo de mujer? Bueno, mira, aquí hablar de ejercicios para mujeres y para hombres, bueno, pues sí hay mucho para dónde escarbar, pero yo creo que el problema, y no solamente de la mujer, sino también de los chavos jóvenes que están buscando estética o hipertrofia importante, se guían mucho por factores de lo que ven en redes sociales. Uno. Segundo punto, por su mismo grupo cercano existen ciertas competencias. Los incitan. Y el otro punto también importante, que eso, bueno, no soy psicólogo, pero creo que también es un factor muy importante, las autoestimas. Sí, el proceso de autoestima que tiene la persona que asiste al gimnasio también puede tener ahí un área de estudio muy importante. Pero de lo que me preguntabas tú, de que buscan hacer ejercicios, es porque esos factores se juntan y hasta quieren competir con el tiktokero, el del YouTube, de que vieron a la chava que está pues con una cadera muy amplia, que tiene glúteos muy desarrollados, que se ve muy llamativa, y ellas quieren emular a una persona que a lo mejor está dopada, que tiene operaciones, que tiene una genética importante, y tratan de emular lo que están viendo. Cuando cosas que no contemplan, pues. Sí, y con todas las posibles
carencias o problemas sociales que van asociados, pues generan problemática. Pero si hay un ejercicio, ahorita ya volviendo a ese, que ahorita está muy de moda, ¿no? Y yo ese es el único, el hip thrust. Sí. El hip thrust es un ejercicio que es específico para glúteo mayor, ¿sí? Pero no es para todos. Por una sencilla razón. Okay. No tanto el que el ejercicio sea malo, independientemente de si se hace con una barra, si se hace con una mancuerna, si se hace en un aparato. El problema es que donde se recarga la barra o incluso la mancuerna o el aparato es el abdomen. Ya. Y abajito de los músculos del abdomen hay órganos y sistemas muy importantes que van desde la vejiga, que pueden ir desde órgano reproductor de la mujer en partes muy superiores, el intestino, y al momento de que tú estás recargando un peso que sí va en tu estructura de las crestas ilíacas, pero a fin de cuentas va a ir recargado en el abdomen, te puede generar un problema, sobre todo por la cantidad de peso, porque el glúteo es uno de los músculos más fuertes que tenemos. Entonces, conforme tú le vas poniendo más peso, pues el glúteo se va a poner más fuerte y te va a levantar, por decir una cifra, arriba de 100 kilos, como si nada. Sí. Pero el problema es que tienes recargado 100 kilos en el abdomen. Sí, así es. En una parte importante de tu economía, y pues esos 100 kilos pues no te lo soporta el abdomen muscular, y todos los órganos y sistemas que están ahí pues también van a tener alguna situación. Ese sería el único punto que yo haría como un ejercicio no prohibitivo, pero sí de cuidado. Sobre todo lo que me decís, que tienen que estar verificando si ahí sí el entrenador, el instructor, quien está a cargo, tiene que hacer consciente a esa persona de que sí, el hip thrust, hazlo, pero hay otras cosas más también. Combínalo en método y no te pongas ahí el cinturoncito, la mancuerna o la barra con arriba de 100 kilos, ¿no? Que también los 100 kilos es una competencia, ¿eh? Yo tengo varias alumnas que de repente las veo en sus videos que andan, que eso también está muy del estilo, no se andan grabando toda la rutina, y yo ni por equivocación me grabaría, ¿no? O sea, pero todos se graban y hasta posan y demás, que es lo que menos me importa realmente, pero lo que veo es la cantidad de peso para ciertos ejercicios, bueno, que están intentando hacer, ¿no? Y gente que está estudiada, perdón. De hecho, o sea, algo que me llama la atención es justamente eso. Por ejemplo, atletas que tienen una masa muscular muy desarrollada, hablando de puentes, cargan 2 discos de 20 de cada lado. Sí. Y la población normal, yo veo que le ponen 5 platos de cada lado. O sea, 100 kilos de cada lado. Y de verdad, o sea, ya veo muy seguido que nada más meten, que, o sea, no suben la pelvis absolutamente nada, que toda la fuerza está en la espalda. ¿Tú qué opinas de eso? Mira, acabas de dar en el clavo, porque también es otro de los mitos del gimnasio. Porque el gimnasio sí te va subiendo el aspecto físico, vas teniendo ganancias, pero también cuando hay un desbalance emocional, te va haciendo que el ego a veces sobrepasa al físico. Claro. Entonces es cuando vienen los malos diseños de la carga. La carga, para fines prácticos, y me sitúo nada más en una parte de la carga, que es la magnitud, la intensidad, el peso, es lo que quieres empezar a hacer, cargar y cargar peso, como te pusiste más fuerte, métele más, y el físico no te va dando, pero el ego te lo va llevando. Entonces es cuando vienen las lesiones, y es parte del mito, ¿no? Cuando el gimnasio termina siendo, en lugar de ser una herramienta positiva, termina siendo un arma a veces letal, porque ha habido accidentes muy graves, ¿no? De que por cargar pesos exorbitantes, pues van para abajo con todo y terminan con lesiones o hasta se muere la gente, ¿no? Sí, claro. Sí, lo llamativo de esto es eso, que la parte de redes sociales influyen muchísimo. Te digo, o sea, atletas Mr. Olympia con una cantidad de masa muscular gigante, en peso muerto cargan 2 discos y aquí cargan 6. Sí, no tiene sentido, ¿no? Sí, no. Y todo eso inicia desde la falta de una incorrecta asesoría, ¿no? De un correcto aprendizaje, de lo de querer hacer cosas que no les competen. Ahorita entrando en esa materia, ¿qué opinas tú de que, fíjate que uno de mis sueños guajiros como Paulo de forma personal es que todos los entrenadores que guían a personas en un gimnasio estén certificados de forma idónea, ¿no? Para que tengan ese conocimiento. Pero ¿tú qué opinas de todos estos pseudoentrenadores que lo andan por aquí deambulando aquí y allá, hablando de cosas sin sentido? ¿Qué opinas de todo ese contexto que ellos manejan? Pues primero, lo acabas de decir, no tienen sentido. ¿Sí? Hay un sinsentido de lo que están haciendo. Me imagino que lo hacen por un sustento, ¿sí? Y bueno, ahí lo respetaría yo, pero invitaría o trataría de que estas personas, pues básicamente son los que nos producen clientes en rehabilitación. Sí, son los que nos lesionan a las personas. Entonces tampoco los castigaría tanto porque pues nos mandan trabajo, lo cual es muy malo. Pero sí tendrían que estudiar, porque otra de las
modas que están, y vuelvo a redes sociales también, que es de impacto directo para mucha gente. Ves de 50 gentes que están metidos en el gimnasio, sean entrenadores, sea público, usuario, sea lo que sea, 49 dicen, es que todo lo que haces está mal. Así es, sí. Y solamente ellos tienen la razón. Entonces dices, bueno, todo está mal y solamente tú tienes. Y véanlos, o sea, analícenlos todo. Dicen, es que ya no hagas frontales con mancuerna porque es un ejercicio malo. Y dices, ¿Por qué? pues, ¿por qué? No, es que las sentadillas tampoco funcionan porque te van. ¿De dónde sale eso? ¿No? O sea, claro. ¿Cuál es el sustento académico? Porque no podemos estar simplemente por decir las cosas, ¿no? Hay lugares de trascendencia internacional que te hablan de que el gimnasio, el ejercicio con pesas, bien hecho, es una herramienta muy buena para el cuerpo humano. Okay. Pero está basado en evidencia científica. ¿Sí? Y cuando hablan todo este tipo de personas que te dicen, no, pues es que todo está mal, dices, bueno, ¿y dónde sacaste eso? Sí, desvirtúan todo lo que es el concepto del entrenamiento, ¿no, Peñita? Entonces sí tendrían que prepararse. Y perdón, antes de que me preguntes, pues la gente que va a ir a un gimnasio y que no tenga la posibilidad de prepararse para poder ponerse una rutina, bueno, pues sí traten de tener y seleccionar a un entrenador. Yo siempre he dicho, ¿no? Y además el sector salud, que yo también me muevo mucho, pues tú en un consultorio tienes que tener tu título y una cédula. Si tienes un registro ante Secretaría de Salud. Sí. Y en un gimnasio lo primero que tendría que estar pegado es una certificación, si tienen un título, y no nada más de educación física o de entrenamiento deportivo, porque luego se meten de entrenamiento deportivo, pero porque saben entrenar fútbol, soccer, o saben básquetbol, o educación física, pues ese es un deporte pedagógico. Okay. ¿Sí? Tendrían que tener una certificación específica. Y en la medida que vaya creciendo la posibilidad profesional, algo específico del uso del gimnasio, porque si no, pues termina alguien que sabe entrenarte voleibol, ponerte una rutina de pesas que a lo mejor pues no va a tener el sustento firme, ¿no? Sí, que de hecho ese era el punto justo que llegaste, ¿no? O sea, yo creo que los gimnasios tienen que en un futuro tener sí o sí un certificado oficial, avalado obviamente entre una institución, o sea, sería la SEB, un registro real, pero como bien dices tú, abonar al tema de entrenadores de musculación, sí, así es. Porque un entrenador deportivo muchas de las veces no tiene las bases para todo eso, al igual un nutriólogo, a lo mejor otro tipo de especialistas, que es ahí donde entra la especialización, ¿no? Y ahorita quiero tocar ese tema, ¿qué papel tiene un fisioterapeuta en la musculación y la recuperación física dentro de los gimnasios? ¿Hasta dónde alcanza a llegar un fisioterapeuta con formación en musculación dentro del gimnasio? Bueno, mira, el fisioterapeuta desde hace años, yo me acuerdo una frase que me dijeron cuando yo me estaba en la universidad, y nos decían que éramos los expertos en movimiento. Ya. Entonces, al hacerte experto en movimiento, porque sabes anatomía musculoesquelética, sabes en neurofisiología aplicada al sistema neuromusculoesquelético, sabes biomecánica, sabes fisiología articular, bueno, cuando la estudias, porque hay muchos fisioterapeutas que no la estudian, que no lo saben, pero bueno, esa sería la base. Entonces, sí, tienes un papel importante de diseño de movimiento. Movimiento. Tendría que prepararse el fisioterapeuta para poder poner ejercicio y actividad propia del gimnasio, pero tiene que también aprender gimnasio, porque tú te puedes topar con miles de fisioterapeutas que no saben cómo se maneja un gimnasio, van como usuarios y de ahí creen que ellos ya dominan la técnica y ya son todo, pero cuando los ves trabajando, no, yo creo que el fisioterapeuta no necesariamente por ser especialista en movimiento tiene el poder y el saber de manejar un gimnasio, no, tiene que especializarse, tiene que meterse en algo. En algo que lo certifique. Y hablando de certificaciones, ahorita hay algunas aquí en México, BodyFit System, que está manejando alguna específica, pero no es nueva. Eso en otros países existe. Sí, totalmente. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, que es el país que detona todo esto en una forma importante, pues la máxima, ¿no? Lo que es la NASCAR, llevándola al español, pues ya tiene años de manejo. Incluso es muy difícil de acceder. Realmente ya actualmente te piden la licenciatura y que tengas una licenciatura en entrenamiento o en un área afín y tienes que pasar un examen y es uno de los exámenes más difíciles que pueda existir, ¿no? Entonces, desde el punto de vista científico y de historia, pues sí, el entrenador certificado tiene que serlo, no nada más puede ser una. No hay forma de que no. Sí, no hay forma de que no. Y el fisioterapeuta, pues como les dije, ¿no? O sea, sí, es un experto en movimiento, pero en la formación básica vamos a poner un cierto nivel. Totalmente.
De hecho, justamente hace poco en un curso que diste aquí en Body, se me quedó bien marcado eso, de que vayas con el fisio y le cuestiones, oye, ¿tú sabes de gimnasio? Porque pues son cosas totalmente distintas, ¿no? Sí. Así sí, es. el fisioterapeuta sabe manejar ejercicio terapéutico. Esa es su formación básica. Ejercicio para mejorar lesiones, algunas enfermedades, pero se basa en movimientos fisiológicos, sí, contra resistencia, con ligas, con la misma fuerza corporal de uno como fisioterapeuta, con algunos equipos, sí, pero el gimnasio no, es muy difícil que lo lleguen a manejar, ¿no? Además de que el gimnasio también tiene otra cosa, ¿no? Y yo siempre lo manejo hasta en las clases de la licenciatura. Tienes que ser usuario del gimnasio para que sepas de qué se trata. Pero Sí, no, no ejemplo, ¿no? pueden vender lo que no has Sí, comprado, porque ¿no? luego quieren Claro. aprender a través de un libro y digo, no, o sea, digo, qué bueno que lo leíste, qué bueno que ya entendiste, pero a ver, practícalo. Y es cuando te das cuenta de que pues, la coordinación, el movimiento básico no lo tienen. El hacer una sentadilla bien hecha implica muchísimas cosas, sin peso. Ahora hacerla con peso implica otras todavía más complejas, ¿no? A mí también se me hace así, o sea, yo veo mucho en los gimnasios que coaches ponen rutinas bien pesadas o bien imposibles a sus clientes y yo digo, no, pues no pongas algo que no has hecho, ¿no? Jamás. Sí, es ahí la falta de criterio, ¿no? Sí. Y de profesionalización por parte del entrenador. Porque volvemos otra vez, la gente que va al gimnasio, no todos buscan hipertrofia, no todos buscan estar en ese matiz de gigantismo, de ¿no? musculación. A lo mejor van hasta por ir a platicar, a lo mejor van por ir a oír la música, a lo mejor van porque va el novio o la novia y quieren hacer algo de ejercicio y ya conforme les va gustando pues van creciendo un poquito el interés, pero no todos van por hipertrofia. Eso es bueno. Con el tiempo ahí van logrando más cosas, ¿no? Pero Es toda una biblioteca al doc, ¿no? Sí, muchas muy, gracias. muy padre estar acá con él. Una pregunta muy usual que de repente se utiliza, doc, es ¿qué recomiendas tú desde la perspectiva científica y de tu experiencia vivencial? ¿Es bueno estirar? ¿No es bueno estirar? ¿Cómo se estira? ¿Cómo no se debe de estirar en términos de musculación, obviamente? bueno, mira, el estiramiento es una capacidad biomotora que va añadida a la flexibilidad. Cuando hablas de estiramiento te refieres al músculo esquelético. Sí, así es. Cuando hablas de flexibilidad te vas al término de articulación. No, es que no voy a estirar ligamentos, no se trata de que estires ligamentos, pero la articulación tiene medios de unión que tienen que tener flexibilidad. Esas dos en conjunto mejoran la movilidad del cuerpo humano. Entonces, al ser una capacidad biomotora como con la fuerza, la resistencia, la coordinación, todas estas se estimulan o se entrenan por separado. La fuerza se estimula pues, en el gimnasio, si quieres hacer fuerza máxima, fuerza hipertrofia, si quieres hacer potencia, pues haces otro tipo de estímulo, pliometría, haces otras cosas. Y el estiramiento, esa capacidad móvil que se une entre estiramiento y flexibilidad, se entrena en forma aparte. Aparte. ¿Sí? Ya. No se entrena o no es un medio de calentamiento e incluso de enfriamiento. Ya. Porque muchas veces, dependiendo la carga que hayas hecho tú, por ejemplo, posterior, que me voy a estirar, hiciste, no sé, bench press y te mataste el pecho porque quisiste hacer mucho pecho y te pones a estirarlo, el riesgo de un posible desgarre es latente, porque el músculo no es así un tejido que aguante absolutamente todo, tiene límites. Y si tú después de haberle dado una buena maraquiza con pesas, lo quieres estirar al final, puede haber una lesión, ¿no? Entonces sí, dentro de lo que es la teoría del entrenamiento, a grandes rasgos, por ejemplo, en la mañana, por cuestiones de hormonas y demás, lo ideal es entrenar aeróbico. Lo ideal no todo el mundo lo puede hacer. Se supondría que siguiendo un ciclo hormonal, probablemente en la tarde estés más apto para generar fuerza. Entonces el entrenamiento tendría que ser en la tarde. Y el estiramiento se maneja que por cuestiones también hormonales pueda ser ya casi en la noche, ¿sí? Y que se estimulara. Dentro del gimnasio pues son parte de los mitos, incluso para cualquier deporte, ¿no? De que luego andan calentando con estiramientos y lo único que pueden generarse ahí es un desgarre, ¿sí? Porque el músculo está frío, precisamente lo estás queriendo estirar, como si fuera liga, pues lo único es que vas a reventarlo, ¿sí? Y si lo haces después en una forma muy intensa el estiramiento, pues si no estás acostumbrado también puede haber un desgarre. Entonces el estiramiento tendría que manejarse como algo aparte. ¿Sí? Sí, haz tu rutina de pesas, date el tiempo de descanso, báñate si quieres, hidrátate, toma suplemento, lo que quieras hacer, y con paso de algunas horas intenta hacer
un programa de estiramiento, si es que así lo requieres, ¿no? También es otro mito, ¿no? De que pero volvemos otra vez al fisiculturismo extremo, ¿no? De que está el fuertote que no se puede ni rascar, ¿no? Pero es otro tenor. Es otra cosa total y absolutamente diferente, ¿no? Justamente eso es muy común en los gimnasios, de esa gente estudiando antes y luego después y dicen, no, pues es que así lo vi en internet, lo vi en TikTok, y jamás, o sea, porque de verdad yo eso lo he debatido con mucha gente y pues no. No, existen muchas teorías, ¿no? del estiramiento y todas van hacia que sí es una capacidad biomotora en conjunto con la flexibilidad, se tiene que trabajar si es que así lo requieres, o dentro de un estándar de vida lo tendrías que estimular, pero no es algo que te va a calentar o te va a enfriar, ¿eh? O sea, no, es algo diferente. Sí, desde el punto de vista fisiológico, pues son mecanismos distintos, ¿no? Así sí, es. Ahorita que te contraste un poquito a lo mejor para este tenor del tema de las fajas, Doc, ¿tú qué opinas? ¿Es bueno utilizar? Hay dos tipos de fajas, ¿no? Que veo mucho de moda. Fajas de carga, que obviamente son los cintos, ¿no? Los cinturones, y las fajillas hipopresivas. ¿Qué opinas un poco de estas dos? Sí, esas están de moda, sí he visto algunas entrenadoras que las ocupan y digo, bueno, a ver, mira, hablando de las fajas de carga. Las fajas de carga se ocupan cuando vas a hacer un levantamiento muy fuerte, ¿sí? O sea, que vas a hacer un levantamiento tipo halterofilia, tipo powerlifting y que requieres una firmeza extra en tu cuerpo. Incluso no son fajas, pero por ejemplo las rodillas, los codos se llegan a vendar. Pero esto cuando manejas cargas muy altas y que además te estás preparando para eso. Okay. Pero dentro de lo que es la salud, dentro de lo que es el acondicionamiento general y todo lo que estamos platicando, el poner una faja lo que hace es limitar la actividad muscular. Entonces, no sería lo más indicado. Para algunas personas, a lo mejor por cuestión de sensación y percepción, lo van a sentir que les da firmeza. Pero no es lo indicado. Lo indicado es que permitas a tu organismo con cargas adecuadas y fortaleciendo todo lo que es la parte lomboabdominal, lo que es el core actualmente. ¿Sí? Pero no tendría que ser manejada un cinturón, salvo que tengas alguna lesión o tengas alguna indicación médica. Bien, hay gente que las ocupa por hábito, por costumbre o simplemente porque se sienten mejor. Bueno, ocúpala, no pasa nada, pero fortalece el abdomen. Sí. Porque el tú hacer abdominales, sentadillas, desplantes, peso muerto, el mismo actividad de espalda, pues te va a dar tensión y te va a dar contracción al core y se va fortaleciendo. Claro que si quieres hacer una sentadilla de inicio en tu primer mes de entrenamiento con 100 kilos, pues para empezar te va a pasar algo malo. Pero si vas incrementando la carga paulatina, pues el abdomen también se va a fortalecer paulatinamente. Entonces, solamente con indicación médica. Si tu percepción es de me siento seguro, póntela, pero trabaja el abdomen aparte. Ahora, de esas hipopresivas, pues no, realmente me abstendería de muchos comentarios, pero nada, ya. No. Okay. No lo vería. Simple y sencillamente no se necesita. No hay nada. Porque yo de las fajas, yo veo mucha gente en los gimnasios que llegan al gimnasio y luego lo que hacen es ponerse la faja. Así hagan espalda, pecho, bíceps, lo que sea, y todo el tiempo están con faja. Y ya, por ejemplo, un día que se las quites y le pongas a hacer sentadilla, no pueden ni con la mitad del peso, porque pues están débiles, ¿no? Pero también tiene un tema mental ahí, ¿no? Sí. Cognitivo, de que sienten que es su fuerza, es el aspecto del efecto placebo, son muchas otras cosas que yo creo que estaría bien hacer otro programa, porque yo sé que al Doc le gusta mucho todo eso, pero filosofar en todos los aspectos del efecto placebo, el agua, la hidratación, la preparación mental previa a entrenar y todos los aspectos, ¿no? Así es. Lo platicábamos antes de comenzar el programa, Doc, pero ¿cómo ves el uso de la tecnología, la inteligencia artificial? ¿Va a sustituir a un entrenador? ¿No lo va a sustituir a un fisioterapeuta, a un nutriólogo? ¿Qué opinas de este tenor? Tú eres experto en Híjole, esto. pues es un tema también que va a tener que nos da mucho programa, ¿no? Sí, es un programa completamente diferente. Pero yo creo que el primer punto es no tener temor de uso de todo esto, ¿no? Yo creo que si vas tú actualizándote, vas teniendo la posibilidad de preparación en estos temas que son muy actuales. Esta inteligencia artificial, incluso robótica y todo lo que tiene que ver con tecnología, si lo aprendes a ocupar, van a ser herramientas hacia ti. Si las sabes usar bien. Si las sabes usar, vas a hacer herramientas, te vas a eficientizar tu trabajo. Así es. Va a ser todavía muy difícil y van a pasar, yo pienso, muchos años más. ¿Sí? Que bueno, ya ven que nos pasó en la pandemia, ¿no? Que todo se agilizó, esperemos que no haya otra pandemia o algo que agilice, pero va a pasar mucho tiempo en que un robot sea un entrenador. Así es. Puede llegar al punto en que sí, si tú estás nutriendo a un robot
y que te dé la rutina analizándote a la perfección, diciendo, mira, tienes tal tipo de cuerpo, tienes índice de masa, estás débil acá, estás fuerte acá, esto te lo analiza tal vez mucho más rápido, a lo mejor más eficiente que un ser humano, pero para que llegue a ese punto va a tardar mucho tiempo. Mucho tiempo. Sí empieza a haber impactos, sobre todo en la rehabilitación, hay robots. En la medicina, pues la robótica está impactando directamente. El uso de inteligencia artificial en preparación del sector salud es de impacto. Y el entrenamiento también, hay muchas aplicaciones, hay muchas cosas, pero para fines prácticos pocos las conocen. Entonces de ahí a que te usurpe tu función, pues, primero conócela, y ya que la conozcas vas a ver que va a ser una herramienta padrísima que te va a permitir hasta venderte en una mejor forma, ¿no? Totalmente. En una mejor forma. Entonces no, el que impacte y que cambie, no creo. Sí, no creo. Tiene que pasar algo fenomenal. No Un sustituye fenómeno, a los pues. entrenadores, a los expertos, pero sí a aquellos que no la sepan manejar probablemente, Sí. ¿no? Sí. Porque tiene que ser como una fusión, como decías tú. Y lo que platicamos en algún momento, o sea, justamente no evalúa y no tiene el punto de partido, así no puede abordar totalmente Sí. al paciente cliente. Por el momento, va a llegar el punto en el cual a lo mejor sí va a tener esa posibilidad, pero falta todavía tiempo. Lo único que sí dejo aquí muy claro es que acuérdense, la pandemia sí adelantó mucho la evolución de muchas cosas. Tan es así ahorita este podcast, el uso de Zoom, de Teams, de Meet, todo lo que tiene que ver con esto. Sí, pero lo que se vislumbraba que iban a tardar 20 años en adaptarse al ser ¿Llegó humano, rápido? fue menos de un año. Ok. Entonces, salvo que pasara algo así extraordinario en el mundo, pues a lo mejor sí se aceleran las cosas, pero mientras no pase, pues esperemos que todo esté bien. que vaya a su tiempo. Que vaya a su tiempo. Ok. Bueno, me gustaría a lo mejor para ya casi ir terminando, que esto nos da pues para un día completo, pero me gustaría invitar al Doc más adelante con otro tipo de Muchas cosas más profundas, más en el tema de la filosofía, del fitness, porque yo creo que hay mucho que desdeñar, ¿no? Muchísimo, hasta nos podemos poner acá medio estrobos y todo ese tipo de cosas, pero me gustaría hacerte 2-3 preguntas específicas, breves, y que las contestaras de la forma más breve posible. Claro que sí. ¿Qué prefieres? ¿Máquinas libres o aparatos articulados? Lo que son las pesas libres. Ok. ¿El CrossFit realmente es un ejercicio lesivo o solamente tiene una mala fama? La mala fama está fundamentada por malos entrenadores, Ok. básicamente, pero al ser una combinación de varios ejercicios y se realizan con la carga adecuada y la